Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya estamos aquí de nuevo, pero hoy vamos a hablar de amor y solo de amor. Hoy aquí no se va a escapar nadie, Géminis. Vamos a hablar de los casados, de los solteros, de los que tenéis relación oculta, de los que tenéis persona especial y de todo lo que tenga que ver con el amor. Comenzamos. Géminis, que estáis solteros. Me hablan de un renacimiento en tu vida, de un volver a empezar, Pero en ese volver a empezar, ¿por qué me sales tú aún empezando algo con dudas, Géminis? ¿Cuáles son las dudas que tú tienes? ¿Cuáles son? Vamos a ver, vamos a seguir. Géminis, que estáis solteros. Estas dudas que a ti se te generan, Géminis, pienso que son estancamientos que tú te pones en tu cabeza, que que no te dejas fluir, no te dejas llevar, Géminis. Entonces, esta persona o este nuevo camino que aparece en tu vida, este renacer que aparece en tu vida, pues te tengo que decir, Géminis, esto puede ser un cambio rotundo en tu vida, pero solo si tú te dejas llevar en este caso. Solo si te dejas llevar. Vamos a ver a esta persona o este camino nuevo que sale aquí en tu vida, Géminis. Géminis, que estáis solteros. Comunicaciones con una persona que marcarán un antes y un después. Una persona un poquito más joven que tú, Géminis. Pero también digo, igual que digo una cosa, digo la otra. Y esto hay mucha gente que comete este error, Nos creemos que cuando comenzamos a hablar con alguien, ¿Cómo te explico? Tiene que estar solo o sola, absolutamente solo o sola. No puede tener comunicaciones con otras personas. Esto es un error que cometemos. Si esa persona no tiene que darle explicaciones a nadie, ¿por qué no va? ¿Cómo es eso que no va a tener comunicaciones con otras personas? Pues igual que se está conociendo a ti, puede estar conociendo a otra persona. Y esto es un error que comete muchísima gente. Muchísima gente. Y aquí, si esto pasa, y si te lo estoy diciendo es porque pasa, hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente. Tú puedes sospechar. Cuando tú recién conoces a una persona, puedes sospechar puede estar conociendo a alguien más. Pero tú no puedes imponerle a esa persona que te guarde respeto cuando no tenéis nada. Cuando simplemente os estáis conociendo. Otra cosa es que te engañe a lo largo del tiempo, que te engañe, que te diga, no, yo estoy solo, estoy sola, y realmente no esté solo, no esté sola, pero en esa situación, ¿qué vamos a reprochar si no hay nada? ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Géminis, que estáis solteros. ¿Quieres enamorarte, Géminis? Deja de ponerte bloqueos en tu vida. Deja de buscarle el pegolete, que te gusta buscar el pegolete. Te gusta buscar el fallo. Y el caso es que fallos tenemos todo el mundo, Géminis. Entonces, si tú quieres enamorarte, Géminis, yo te digo que vas a tener la oportunidad de enamorarte. Porque por un lado dices, estoy muy bien como estoy, pero por otro lado te veo como que echas de menos algo, te falta algo en tu vida. Y te falta ese buenos días, ese que te abracen, ese que vemos una peli. Eso te falta. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis.
Solteros. ¿Prefieres dejarte llevar de lo que te digan los demás, de las amistades tóxicas, o prefieres escoger otro camino? Esto tú decides y sale clarísimamente. Te quiero dar una fecha, Géminis. Sale mucho un número 8. Un número 8 está marcando muchísimo. Estoy viendo mucho por aquí ese número. Y esa oportunidad que sale clarísimamente, Géminis, clarísimamente. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, con los que estáis casados en convivencia y Géminis que estáis de novios. Bueno, me gustan las cartas que hay. Porque todo comienza a fluir, porque los sentimientos se aclaran, porque se empieza a coger poder en la relación. Comienza a coger poder en la relación. Y esto es muy positivo. Vamos a ver qué más. Todo lo que estuviera estancado en esta historia, en esta relación, se reanuda y se reanuda de forma nítida, ¿eh? O sea, no hay ningún tipo de estancamiento ahora mismo de cara a futuro, ¿eh? Géminis, que estáis casados en convivencia y novios. Veo para muchos de vosotros embarazos. ¿Bien? ¿Estamos preparados para el embarazo? Espero que sí. Dice, hay embarazos, solo que estemos preparados para ese embarazo, pero yo pienso que sí. Continuidad en la relación, Géminis, avances. Sí es cierto que vais a posponer un viaje, teníais un viaje previsto, pero es algo que vais a posponer, ¿vale? Por otras cuestiones, Géminis. Vamos a ver qué más. Sí es cierto, detalle que veo, que no en todos, pero algunos de vosotros como que vais a tener que poner a alguien en su sitio, ¿bien? Puesto que entendemos que se está metiendo de más, ¿vale? Vamos a seguir. Mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y novios. Ciertos problemillas económicos estoy viendo yo aquí en vuestra relación, Géminis. Eso sí está marcando bastante. Ciertos problemillas económicos que, bueno, que se irán solventando poco a poco. Estáis en un momento de felicidad, de fuerza y de calma. No debéis de permitir que ciertas personas intervengan en vuestra vida y en vuestras decisiones. Muy importante, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y novios. Salen buenas cartas para vosotros, Géminis. Nuevos tiempos para vosotros, nuevos triunfos, calma en la relación. Todavía tenéis muchas cosas que vivir, Géminis, buenas, malas, pero no seáis tan cuadriculados, dicen, porque os veo que sois un poquito cuadriculados en algún aspecto de mirar de cara a futuro, ¿no? Si pasara esto, yo haría esto. No seáis tan cuadriculados porque tengo que decirte, Géminis, que si no te has visto en la situación no sabes cómo actuarías, ¿no? Creo que esa palabra se repite bastante. La letra A marca mucho aquí entre vosotros, Géminis. Puede ser algún tipo de protección que tenéis o algo por el estilo. Sigue saliendo que hay que poner, que va a haber en un futuro que poner barrera con algo. Eso sí sigue saliendo, con algo o con alguien, Eso sí sigue saliendo, Géminis, y bien marcado, Pero bueno, eso no es un problema para la relación, también lo digo. Vamos a seguir. Seguimos con los Géminis que tenéis personita especial, tenéis una relación oculta. Vamos a ver, Géminis.
se reanuda algo aquí. Se reanuda una historia. Si habéis estado en un momento de parón en esta historia, dicen, se reanuda esta historia. Vuelta a las comunicaciones. ¿De qué forma? Pues aunque haya decisiones tomadas, dicen de la misma forma. De la misma. O sea, no hay nada diferente. Entonces, aunque esta persona a ti te diga, sí, yo ya tengo una decisión tomada, te mantengo en la clandestinidad todavía. Esto es lo que sale claramente. Ahí ya tú decides, Géminis, si quieres seguir en la misma o quieres coger otro camino. Hay una cosa muy clara, que esta persona no sabe muy bien lo que quiere. No sabe muy bien lo que quiere. Y el caso es que sopa y tetas no se puede tener. Las dos cosas no se pueden tener. ¿Qué pasaría aquí de cara a futuro? Pues que a ti se te cruzarán otras personas. Eso sale clarísimamente. Al igual tú serás el que o la que en este caso tenga que tomar decisiones de cara a futuro. De momento esta persona está ahí, esto no se ha terminado. Dice que aunque vuelve la misma situación, que tú ya decides si quieres seguir o no, y que tú tendrás tu oportunidad de coger otro camino. Y sale clarísimamente, Géminis. Ya me contaréis. Mi queridísimo Géminis, ¿qué más que deciros? Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. No olvidéis activar la campanita, muy importante. ¿Y qué más? Que te mando un besito fuerte. Que nos vemos en el próximo vídeo.